Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a explorar en mayor detalle el sistema operativo macOS. En este video nos enfocaremos en el escritorio del Mac, en qué secciones se divide, qué tareas podemos realizar en él y cómo personalizarlo. En primer lugar, recordemos que el sistema operativo nos permite dar órdenes a la computadora para llevar a cabo nuestras tareas. Sin embargo, nosotros como usuarios o usuarias interactuamos con el sistema operativo por medio de una interfaz gráfica de usuario, o GUI por sus siglas en inglés. La interfaz gráfica de usuario está compuesta de diferentes elementos como los iconos, barras y salas que vemos en la pantalla al iniciar la computadora. Su propósito es permitir al usuario o la usuaria comunicarse con la computadora de forma rápida e intuitiva al representar de una manera visual los elementos con los que el usuario puede interactuar y cómo se muestra la información. El escritorio del Mac es el principal elemento de la interfaz gráfica. El escritorio es el área donde se encuentran las aplicaciones y documentos de uso más frecuente y es donde se despliegan las aplicaciones en el momento en el que se ejecutan. Ahora, el escritorio del Mac se divide en tres secciones. En la parte superior tenemos una barra que se extiende desde el lado izquierdo al lado derecho. Esta es la barra de menús. Justo debajo tenemos el escritorio en sí. Es toda la zona cubierta por la flor. Y es básicamente el área en el que trabajamos. Y justo debajo hay una barrita con un montón de iconos, ese se llama el dock, que básicamente funciona como un acceso rápido a diferentes aplicaciones. En la barra de menús podemos encontrar una gran variedad de elementos. De izquierda a derecha, en primer lugar tenemos el menú Apple o el menú de la manzana. Justo a la par tenemos los menús de aplicación. El nombre de la aplicación que estés utilizando aparecerá en negrita, seguido de otros menús, a menudo con nombres estándar, tales como archivo, formato o ventana, aunque pueden haber más opciones dependiendo de la aplicación. Justo al otro extremo tenemos los menús de estado, que nos indican información importante como a qué red Wi-Fi está en uso, la batería de la computadora, el idioma del teclado, la hora y la fecha, entre otros. La cantidad y la variedad depende de tu uso de la computadora. El siguiente icono es la herramienta Spotlight, que funciona como un buscador de documentos y aplicaciones. Justo después tenemos el botón de Siri, que es el asistente personal de Apple. Por medio de tu voz le puedes pedir cosas como qué hora es o el clima. Y por último tenemos el centro de notificaciones, donde te pueden llegar avisos de correo o del calendario. El dock por su parte también se divide en diferentes secciones. La sección más grande es donde puedes anclar aplicaciones para acceder rápidamente a ellas. En la siguiente sección aparecen las últimas 3 aplicaciones que hemos utilizado recientemente. Y en la última sección encontramos la carpeta de descargas, las aplicaciones que minimicemos en el escritorio y por último la papelera, que es el destino de las aplicaciones o documentos eliminados. Ahora haremos una pequeña demostración para poner en práctica lo que hemos aprendido. Ok, muy bien. Entonces, una vez en el escritorio vamos a ir a la barra de menús. Entonces, la primera opción que tenemos es el menú de la manzana. Le damos clic con el botón de izquierdo del mouse o presionando levemente en el trackpad. Y nos van a salir otras opciones. Por ejemplo, acerca de este Mac, si le damos clic, nos aparecerá una ventana con la información más importante sobre la computadora. Como por ejemplo, qué tipo de sistema operativo tiene, el tamaño del dispositivo y el año, el procesador, el tipo de memoria, incluso los gráficos. Y la otra ventana de importancia aquí es el almacenamiento, que es básicamente el espacio que tiene disponible el disco duro para almacenar los datos que nosotros generemos. Entonces cerramos aquí con el botón rojo y volvemos al menú de la manzana. Una vez en el menú de la manzana tenemos las preferencias del sistema y la App Store, que esas las exploraremos más adelante. En elementos recientes básicamente aparecen las aplicaciones o documentos que hemos abierto recientemente, entonces para tenerlas a mano. Forzar salida es una opción que se utiliza para cuando una aplicación se queda trabada o simplemente no responde. Reposo pone a dormir a la máquina sin necesidad de apagarla y de esta manera haciendo que consuma menos recursos. Reiniciar es un apagado y encendido automático de la computadora. Y por último, apagar el equipo. Bloquear pantalla y cerrar sesión son opciones de seguridad para evitar que algún tercero acceda a la computadora sin tu consentimiento. Al seleccionar alguna de estas opciones aparecerá la siguiente pantalla en la que deberás escribir una contraseña previamente establecida para seguir utilizando el ordenador.
Ok, luego tenemos el menú de aplicaciones, que son todos estos. Por ejemplo, en negrita aparece la aplicación que estamos utilizando. Cuando estamos únicamente en el escritorio, siempre aparecerá Finder. Y tenemos opciones como archivo. Por ejemplo, puedes crear una nueva ventana, una nueva carpeta o una nueva pestaña. Edición, visualización. Por ejemplo, el orden en el que quieres que aparezcan los elementos. Por ejemplo, ordenarlos por el nombre, la clase o la fecha de apertura. O por ejemplo, si le damos aquí a mostrar opciones de visualización, podemos cambiar el tamaño de los iconos, hacerlo más grande, de nuevo el orden por el que queremos que aparezcan, incluso el tamaño del texto. Si queremos que la etiqueta, que es el nombre del archivo, aparezca a la derecha o abajo, entre otros. Ahora nos movemos al otro lado, que son los menús de estado. Estos nos da información importante sobre a qué tipo de red está conectado, si hay dispositivos Bluetooth, el teclado, el volumen, incluso la fecha la fecha y el día. Entonces en la red, si le damos al icono de red, podemos desactivar la Wi-Fi y si no queremos, nos indica a qué red estamos conectados y el resto de redes que están disponibles. Si nos vamos a Bluetooth, nos dice qué tipo de dispositivos están conectados inalámbricamente. En mi caso, tengo un teclado. El idioma del teclado, incluso podemos hacer que el visor del teclado se vea en la pantalla del escritorio. Por ejemplo, aquí cerramos. El volumen, la fecha y la hora. Y por último tenemos tres opciones. El Spotlight, que es un buscador. Por ejemplo, aquí podemos poner para el script, que es guión en inglés. Y nos aparecerá todos los documentos relacionados con esa palabra, incluso el significado de la palabra, como un pequeño diccionario. Luego tenemos el botón de Siri. Siri es el asistente personal de Apple al que le podemos preguntar cosas como: Hey Siri, ¿qué hora es? O Hey Siri, ¿cómo está el clima? Entre otras cosas. Y por último, tenemos el centro de notificaciones, que por ejemplo, si tenemos calendarios, si tenemos eventos en el calendario, esto nos va a avisar. Podemos tener una calculadora y podemos ver el clima. Todos estos elementos se pueden editar. Simplemente nos vamos hasta abajito donde dice editar y con el menos eliminamos y el otro lado con el más agregamos, por ejemplo. Una vez que ya hemos decidido qué opciones queremos y cuáles no, simplemente le damos OK. Y bueno, eso básicamente sería la barra de menús. Ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer en el escritorio. Entonces recordemos que el escritorio es toda esta área cubierta por la flor, todo esto. Y es básicamente donde trabajamos. Entonces, dándole al clic derecho del mouse o con dos dedos presionando el trackpad, nos va a salir un menú chiquitito como este. Desde aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, podemos ordenar los documentos en el escritorio por clase, entre otras, como por nombre o por ninguno, como lo tenía yo. Desde aquí podemos crear una nueva carpeta. Por ejemplo, si fuimos de viaje a la playa, podemos cambiar el nombre. Entonces, dándole Enter al teclado, damos Enter y le damos viaje a la playa. Y para agregar documentos, por ejemplo, aquí tengo una foto de viaje a la playa. Simplemente seleccionamos y la arrastramos. Y está ahí. Para abrirlo, le damos doble clic izquierdo. Y desde aquí podemos ver los documentos. Igual para abrirlo, le damos doble clic izquierdo. Entonces cerramos. Otra opción que podemos hacer es dándole al clic derecho del mouse. Vamos a ir aquí. Podemos cambiar el fondo del escritorio. Y nos va a salir otra ventana. Y desde aquí podemos seleccionar muchas otras imágenes que están dentro del sistema. Y también podemos agregar a nuestras propias. Entonces, pero primero hay que agregarle a la carpeta. Entonces nos vamos aquí al más. Le damos más. Buscamos el escritorio. Buscamos la carpeta que viaja a la playa.
y le damos a seleccionar. Aquí nos van a salir todas las imágenes que tengamos en esa carpeta y podemos seleccionarla como fondo de pantalla. Y por último tenemos el dock, que es la barra en la parte inferior de la pantalla con ese montón de iconos. Este montón de iconos básicamente son aplicaciones, son accesos rápidos a aplicaciones. Entonces estos los podemos ir abriendo uno por uno. El puntito aquí al final indica que esa aplicación se está ejecutando o que está abierta, ya que recuerde que podemos minimizarlas por medio del botón amarillo. Y para volver a abrir tenemos que ir al dock, al lado derecho, para encontrarla de nuevo. Para ver más aplicaciones tenemos el Launchpad. Nos vamos al Launchpad y le damos clic y van a aparecer todas las aplicaciones que tengamos instaladas en el ordenador. Entonces, por ejemplo, si no tenemos un acceso rápido al dock, simplemente agarramos una aplicación, por ejemplo, notas de voz, y la arrastramos al dock y ya va a quedar ahí anclada. Pero la próxima vez no tenemos que ir hasta aquí y seleccionarla y buscarla, sino que simplemente la abrimos. Y básicamente esa sería la función del dock, funcionar como un acceso rápido a las aplicaciones que tengamos. Igual esto se puede editar, por ejemplo, al darle clic derecho, nos vamos a opciones, desde aquí podemos eliminar el acceso directo. Entonces le damos a eliminar del dock y se desaparece, pero eso no elimina la aplicación todavía se encuentra en Launchpad. Entonces si la quiero de nuevo en el dock, simplemente la selecciono, la arrastro y la suelto. Y eso sería el escritorio del Mac. En resumen, el día de hoy hemos aprendido sobre el escritorio del Mac, las partes del escritorio y algunas opciones de personalización como cambiar el tamaño de los iconos o cómo anclar y eliminar aplicaciones del dock. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo.